Amigos, muchas gracias por conectarse a nuestro en vivo. Este tema lo habíamos tocado esta mañana, pero el audio se cortaba, así que les agradezco mucho por habernos dejado saber, porque me parece que es un tema no solamente escandaloso, sino de sumo interés. Además, hay un dato extra que quiero comentarles aquí. Y miren, es otro escándalo que acaba de explotar entre Ucrania y la OTAN, un país miembro de la OTAN. Hablamos de Polonia y esta vez no se trata solamente de un desacuerdo diplomático, no es una diferencia en el apoyo militar, es algo más profundo, podría incluso ser, por lo menos para Polonia, el hilo más delgado por el que se podría romper esta alianza. Hablamos de un tema que está escarbando en heridas históricas muy profundas, en masacres que marcaron la relación entre Ucrania y Polonia y que ahora ya se están colocando de nuevo en el centro del conflicto actual. No es que esto sea nuevo, es que la OTAN se había querido voltear a otro lado y miren, déjenme mostrarles porque la nota como se quiere presentar hoy, pues es, digamos, por decirlo menos, muy ligera. Ahí la están viendo, pero tiene un contexto terrible, claro. Es muy ligera cuando se trata de presentar esto en los medios occidentales, pero la verdad es que Polonia y Europa saben lo grave que es esto. ¿Cómo inicia esta situación que podría ser la tensión que rompa las relaciones de un país tan importante, miembro de la OTAN, con Ucrania? Zelensky puede decir que es una traición, pero a mí me parece que Polonia está traicionándose a sí misma si sigue por donde va. Resulta que Zelensky en una conferencia que dio en Kiev desató toda la furia de Polonia porque insinuó que el apoyo militar y económico que Polonia le estaba dando era insuficiente. Dice que Polonia no ha hecho lo que debería de hacer por Ucrania. ¿Cómo puede Polonia, que es un país que ha sido una de las víctimas más grandes del neonazismo ucraniano, ahora apoyar a un gobierno como el de Zelensky, que glorifica a los neonazis que cometieron esos crímenes tan atroces en Polonia? Ese es el centro del debate. Ahora, miren, no me confundan. Como les decía yo esta mañana, no estamos diciendo que todos los soldados ucranianos son neonazis, pero que sí que hay grupos muy poderosos que están cobrando cada vez más fuerza y que están poniendo el dedo en la llaga. Y ya no es uno ni dos, y tampoco son grupos pequeños. Miren, no es para menos el hecho de que Polonia hoy esté a punto de romper ya con Zelensky, de cargar contra él, porque ya de por sí la relación que existía entre Polonia y Ucrania era muy tensa. Pero cuando hablamos de esto, de una masacre que sigue doliendo en Polonia, que es la de Volyn, que es lo que está tensando de nuevo las cosas, no estamos hablando de un pequeño conflicto, no hablamos de una disputa fronteriza entre Ucrania y Polonia. Amigos, estamos hablando de algo que hoy Occidente no quiere que recordemos o que sepamos de la historia ucraniana. Hablamos de un genocidio, hablamos de una limpieza étnica en toda regla. Cuando recordamos esto que sucedió en la masacre de Volyn entre el 43 y el 45, esto pasó durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que era la región de Volinia y Galicia, que hoy forma parte de Ucrania, y ahí es donde el ejército insurgente ucraniano, que es conocido por sus siglas como la OUN-UPA, bajo las órdenes de un personaje totalmente oscuro, hizo una de las masacres más grandes en contra de los judíos polacos. Hablamos de una persona llamada Stepan Bandera. Recuerden muy bien este nombre, que no se nos olvide. Stepan Bandera fue el autor de una serie de ataques masivos contra toda la población civil polaca. ¿Por qué mató a tantos polacos este neonazi ucraniano? Literalmente lo hizo para expulsar a los polacos de esos territorios y establecer una Ucrania, ¿saben qué? Étnicamente pura, decían. Y entonces la brutalidad de esos ataques es difícil de imaginar si no recordamos de lo que se trata. Étnicamente pura. Imagínense, suena como el discurso del pintor austriaco. Y no era para menos, porque se trataba de esa misma teoría.
no fue solamente una guerra de milicias, fue una verdadera matanza, una masacre. Hablamos de miles de mujeres, de hombres, de niños que fueron masacrados por el delito de no ser puramente ucranianos. La famosa raza aria, versión ucraniana. Se estima que más de 100,000 personas fueron masacradas de las maneras más brutales y crueles. Muchas aldeas polacas fueron arrasadas. Los polacos sufrieron muchísimo. Todos los habitantes de ahí fueron masacrados por Stepan Bandera y sus huestes sin piedad. Otros fueron asesinados en sus propias casas, fueron quemados vivos, incluso los niños. Fueron mutilados de manera indescriptible. Y todo esto fue promovido por esta ideología nacionalista, extremista ucraniana tan peligrosa que veneraba la pureza étnica ucraniana. Ese es el legado de Stepan Bandera. Y es uno de sus principales símbolos hoy en el gobierno de Zelensky, que lo sigue exaltando y que en una conferencia incluso ha rendido homenajes en distintas ocasiones el gobierno de Zelensky a personajes como él. Bandera, para aquellos que no lo sepan o no lo quieran recordar, hoy es una figura extremadamente polémica en Ucrania porque sigue siendo considerada como un héroe que luchó por la independencia ucraniana durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, esto me recuerda, amigos, este caso de, que por cierto fue no hace mucho aquí en el Parlamento canadiense, de un ucraniano que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y que fue recordado como un héroe de guerra, y no se trataba más que de un neonazi que debería de estar en la cárcel y que fue aplaudido en el Parlamento. Y es que ese fue el papel de una parte muy poderosa de las fuerzas ucranianas en la Segunda Guerra Mundial. Que no se nos olvide el papel que desempeñaron, especialmente contra los soviéticos. Pero para otros, especialmente ahora como para Polonia, pues les decía yo esta mañana, en México tenemos un dicho muy cruel para estas cosas. Se le olvida al que embaraza, pero no a la embarazada. A Zelensky parece que ya se le olvidó quién es Stepan Bandera, y mientras va a estirarle la mano a Polonia, se regresa a Ucrania a hacer homenaje a este tipo de personajes. Es un criminal de guerra, es un genocida, es un personaje neonazi. Y es aquí, amigos, donde las cosas se están complicando mucho, porque mientras que Ucrania sigue honrando el legado de Stepan Bandera, Polonia lo ve no solamente como un símbolo de las peores atrocidades cometidas contra su pueblo, sino como un insulto, porque Zelensky, claro, les dice, le reprocha a Polonia que no está haciendo lo suficiente, y por otro lado, hace homenaje a su gobierno a este tipo de personajes del nacionalismo extremo que representa Stepan Bandera, que pues no ha desaparecido con los años. De hecho, no solamente no desaparece, muchos sectores de la sociedad ucraniana lo siguen exaltando, y hay grupos modernos que siguen con el legado de Stepan Bandera. Cuidado con esto, ahora con armas de la OTAN, con fondos de la OTAN y empoderándose cada vez más. Tienen un papel predominante en esta guerra, y aquí es donde entra el neonazismo, porque no es un fenómeno generalizado. Lo que estoy diciendo no es una especulación, no es un discurso vago de acabar con el neonazismo. No, amigos. Tiene que ver con un profundo legado histórico peligroso al que no se le está teniendo cuidado alguno en Ucrania, y al contrario se le está armando, fondeando irresponsablemente. Es demasiado visible y debería de preocuparnos, porque estos grupos ultranacionalistas que son neonazis, y hay muchos, les decía yo esta mañana, está Svoboda, está Pravi Sector, y por supuesto, lo hablamos también hace unas semanas, el batallón de Azov, que se han ganado ya un lugar prosaico en la historia, no solamente de Rusia, de Europa, sino del mundo. Les recordaba esta mañana que incluso el Congreso estadounidense había denominado al batallón de Azov, lo había sancionado y lo había catalogado como un grupo extremista, un grupo nacionalista neonazi, el que estaba bajo sanciones, y ahora le levantan esas sanciones al batallón de Azov, al mismo batallón neonazi de Azov proscrito, y no solamente eso, sino que lo fondean, le dan armas, le dan dinero. Y la cosa es que, aunque muchos en Occidente se quieran olvidar de la historia de estos grupos y de lo que siguen representando,
nadie puede negar, amigos, la ideología que promueven y que está proliferando tan peligrosamente. Polonia lo sabe. Y Polonia, que fue una de las víctimas de esto, pues está muy preocupada y con justa razón, porque el batallón de Azov, por ejemplo, no es algo que ya haya pasado y bueno, eso es parte de la historia. No, el batallón de Azov es uno de los grupos más activos en la defensa ucraniana, precisamente al que la OTAN está empoderando muchísimo. No de ahora, viene esta historia desde el 2014, cuando el famoso conflicto del Donbass, y ahora el rol militar que ha tomado el batallón de Azov es muy peligroso, por decirlo menos. Ahora tienen las mejores armas de la OTAN, ahora tienen entrenamiento de élite de la OTAN. Hablamos de un grupo que fue fundado por Andriy Viletsky, un conocidísimo supremacista blanco que abiertamente, no se cuidaba, abiertamente hablaba de la necesidad, decía, y lo cito tal cual, liderar las razas blancas del mundo en una cruzada final contra los semitas y los subhumanos. Eso decía. O sea, nosotros somos una raza inferior. Yo, por supuesto, por ser moreno, pero tú aunque seas blanco también porque no eres de esa raza aria ucraniana. Los polacos no son morenos, ¿eh? Cuidado que nadie se confunda en esto. Estamos hablando de esa búsqueda de una raza pura, que, como lo decía este tipo, liderar las razas blancas del mundo en una cruzada final contra los semitas. ¿No se supone que la OTAN está en contra del antisemitismo? ¿No se supone que la OTAN promueve los valores occidentales como la democracia y la defensa de los derechos humanos? Entonces, ¿por qué fondean al batallón de Azov? Y ahora le levantan las restricciones y ahora le quieren limpiar la cara cuando siguen manteniendo ese origen. Miren, mentira que el batallón de Azov haya cambiado. Es mentira que ahora sean buenas personas que se rehabilitaron. Mentira que sean un tazo dorado que se los llevaron ya a rehabilitar de toda esa ideología podrida. El escudo de Azov, por ejemplo, utiliza el Wolfsangel. Les decía yo esta mañana que es un símbolo asociado con las SS nazis. Es el símbolo de su bandera con la que siguen peleando en Ucrania, con armas occidentales ahora, con el mismo símbolo que tenían las SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A ver si no nos borran este streaming. En la mañana misteriosamente pues algo pasó, no sabemos qué, pero algo pasó. Y estamos por eso repitiendo este tema porque a mí me parece que es de suma importancia porque pues ya han querido desvincularse mucho de ese pasado sucio, pero siguen teniendo sus mismas raíces neonazis, sus mismas ideologías, esas siguen ahí. Y la cuestión es que ahora, con la guerra en Rusia, pues Ucrania sigue empoderando a estos grupos que dicen que son de sus héroes más grandes, incluidos estos grupos radicales que son los que han librado numerosas batallas heroicas. Y ahí está el dilema de esto, porque hasta qué punto se puede justificar el uso de estas fuerzas con ideologías de este tipo cuando se está luchando por la independencia y la democracia. No tiene sentido. Esto no se sostiene, amigos. Y aquí es donde se vuelve todavía más turbio, porque a ver, y lo repito, nadie está diciendo que todos en el ejército ucraniano sean neonazis, ni mucho menos. Pero sí que un grupo muy poderoso e importante, que cada vez son más, como el batallón de Azov, que ahora tiene tanto protagonismo en la guerra, tanto dinero, tanto poder militar, y que es visto ya por muchos ucranianos como héroes, pues está promoviendo de nuevo esto. Y para Polonia, que sufrió a manos de nacionalistas como estos durante la Segunda Guerra Mundial, pues ya se está volviendo un foco rojo enorme. Porque mientras Zelensky está pidiéndole más armas a Polonia, regresa a Kiev a rendir homenaje a figuras como Bandera y regresa a darle las armas que le da Polonia al batallón de Azov, que están siendo glorificados en Ucrania. Pues claro que a Polonia no le está gustando mucho esta situación. Es como una cachetada. Ahora, lo que resulta aún más indignante, amigos, es cómo todo esto parece que está siendo ignorado en el discurso y en los medios occidentales. Se habla muchísimo del heroísmo ucraniano, se habla mucho de la resistencia ante la invasión rusa, pero se omite el hecho de que hay un sector muy poderoso y considerable dentro de Ucrania que sigue alimentando esas ideas extremistas. Y aunque muchos
quieran borrar eso, la historia no se puede borrar cuando nos conviene y cuando no. ¿Cómo justifican eso? Dicen que es lo que tienen a la mano, pero la realidad es que empoderar eso, ese tipo de ideologías, no se supone que deba tener cabida en el mundo actual cuando hay otro conflicto unos kilómetros más para arriba en Israel, o para el lado, como lo quieran ver, en donde ese mismo grupo que fondea a los neonazis en Ucrania va y lucha por el antisemitismo. Por favor. Y cuando hay protestas pro-palestinas, dicen que son protestas que promueven el antisemitismo, cuando son esos mismos grupos los que les mandan millones de dólares y armas a grupos neonazis. Volviendo al tema de la masacre de Volyn, que es lo que más está incomodando a Polonia, después de todo lo que pasó, hablamos de más de 100,000 polacos torturados por los grupos liderados por Stepan Bandera. Y les comentaba yo que Ucrania nunca ha reconocido oficialmente su responsabilidad en esos crímenes. Nunca. Al contrario, siguen honrando a esos líderes que orquestaron esas masacres en Polonia como héroes ucranianos. Y esto es algo que, como ya dijimos, Polonia no está digiriendo fácilmente. Y tienen toda la razón en exigirle a Zelensky una disculpa pública. Incluso figuras como Stanislav Tsitka están presionando muchísimo en estos momentos para que Ucrania reconozca públicamente estos crímenes de guerra como una condición para poder seguir recibiendo ayuda militar polaca. ¿Y saben qué? Zelensky se ha negado. Hasta ahora, Zelensky no ha mostrado intención alguna de hacerlo. Es muy importante porque mientras Ucrania está buscando el apoyo incondicional de Polonia y de Occidente, sigue coqueteando con este pasado y con estos grupos neonazis tan poderosos que están ahí. Y aunque para muchos ucranianos Stepan Bandera y otros nacionalistas son símbolos de heroísmo y de resistencia, la verdad es que a Polonia no se le olvida, y menos a los judíos polacos y a los judíos del mundo. No se nos debe olvidar, seamos judíos o no, debemos de recordar que son verdugos, que son asesinos y que ahora a sus descendientes ideológicos los estamos rearmando. Repito, no digo que sea todo el ejército ucraniano, no me confundan, pero sí que están muy focalizados. Tienen nombres, tienen apellidos, tienen banderas incluso. No solamente el batallón de Azov, hay muchos más, se los voy a decir en un momento, pero ahora, por supuesto, está esta controversia. Ahora, ¿por qué Varsovia no ha parado de darle armas a Ucrania o no le ha puesto la condición de yo no te voy a dar armas hasta que no me asegures que no se las vas a entregar a ninguno de estos grupos neonazis como el batallón de Azov? Y aquí es donde entra la geopolítica. Polonia, les decía yo esta mañana, está buscando fortalecer su posición frente a Rusia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque más bien lo que debería de buscar en estos momentos es asegurarse de que estos grupos neonazis que existen en Ucrania no cobren poder porque se van a salir de control. Eso recordémoslo. Siempre pasan este tipo de cosas. Y hay otro escándalo que está estallando también entre Kiev y Varsovia ahora con esto, porque ya la tensión en esta conferencia, en donde hubo un intercambio, les decía que esta conferencia se llamaba Yalta, Estrategia Europea, así se llamaba, en donde explotó este conflicto ya de frente. En ese evento Zelensky prácticamente le reclamó ahí de frente al ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, a Sikorski, que su país no estaba haciendo lo suficiente para ayudar a Ucrania. Le dijo que Polonia no había cumplido con su palabra de lo que le habían prometido de darle las municiones de artillería completas. Imagínense cómo sintió Polonia cuando ya le ha dado a Ucrania el 3.3% de su Producto Interno Bruto, que si les decía que si ese 3.3 lo convertimos en dinero, en rollo, hablamos de 100,000 millones de zlotys, 100,000 millones. Entonces, nada más para apoyar a Ucrania, 3.3% es mucho más de lo que muchos países dedican a la educación o a la seguridad. Se lo está regalando a Ucrania. Y encima de eso Zelensky va y dice que no están haciendo lo suficiente por ellos. Más de 1,000 tanques y vehículos blindados también les han dado. Entonces, ya Zelensky está totalmente fuera de control. Para él nada es suficiente.
nunca es suficiente para él, ya tiene la mano demasiado grande y la gratitud no parece que sea lo suyo. Y no solo eso, ¿realmente Zelensky esperaba más de Polonia? ¿Cómo puede sostenerse una alianza así entre dos países que honestamente tienen tanto que no que reprocharse, sino que conciliar, no en el pasado, sino incluso en el presente, porque estos grupos son una amenaza real para el mundo entero? Cualquier grupo extremista lo es. Sobre todo no hay que recordar nada más la batalla de Bolín, sino la existencia y proliferación de esto, que fue muy escandaloso en el 43, pero que ahí sigue. No ha desaparecido. Esos 100,000 civiles rusos son nada más, polacos, perdón, son un recordatorio de lo que hay en juego. Ahora, ¿por qué quiere Polonia insistir tanto en armar así a Ucrania a pesar de esto? Es una pregunta incómoda, pero que tiene una respuesta muy simple. Polonia sabe que necesita a Ucrania para intentar frenar a Rusia, pero por otro lado tiene este otro problema de lo que está pasando. Y no es como que esto ya haya desaparecido, les decía, no es como que, bueno, se trata de Stepan Bandera, ya se murió, eso ya pasó. En Polonia ya están pidiendo que se reconozca públicamente la responsabilidad ucraniana en esa masacre como una condición para seguirles dando dinero. De lo contrario, ya no les van a dar nada. Y Zelensky se ha indignado. Y aquí viene lo interesante, porque Polonia hoy está en una encrucijada. Miren, por un lado, necesita armar a Ucrania y por el otro tiene un problema real con esto del neonazismo y el nacionalismo extremo que está fuera de control en estos momentos en Ucrania. Y Occidente no está hablando de esto. Los medios de comunicación, miren, ni pío, se callan sobre esto. ¿Por qué? Porque saben que recordar esta información puede cambiar la percepción pública del apoyo occidental, a menos que se le pongan condiciones a Ucrania. Yo no digo que la OTAN deba de decir, pues ya no te doy nada. Entendemos el papel de la OTAN, pero por lo menos debería de poner condiciones. No levantarle las restricciones a grupos extremistas neonazis, al contrario, asegurarse que estos grupos no van a tocar armas. No hablamos nada más del batallón de Azov, esos son los más escandalosos, que, repito, han jugado un papel muy importante en esto. Y ahora, no solamente una cuestión de armas y de apoyo militar, Polonia está tratando de hacer un plan muy específico en Europa del Este. Y aquí entra la famosa idea de un plan que se llama Intermarium. ¿Saben qué es esto del Intermarium? Básicamente es un plan polaco que lo que quiere hacer es crear un bloque de países que va a ir desde el Báltico hasta el Mar Negro. Esa es la idea que Polonia tiene, y que entonces hacen este cinturón desde el Báltico hasta el Mar Negro para frenar a Rusia. La cuestión es que si Ucrania no está dentro de ese cinturón, el plan no funciona. Entonces, ahí es donde entra la posición clave de Ucrania y ahí es donde Zelensky se está aprovechando. Saben que se necesitan mutuamente, al menos por ahora, pero la cosa es cuánto tiempo más van a poder mantener esa fachada de alianza inquebrantable a costa de seguir armando así a grupos nacionalistas que son una bomba de tiempo. Y todo esto está pasando mientras Rusia está observando desde lejos, en donde estamos viendo cómo cualquier grieta en el frente de ambos lados está siendo utilizada, y Polonia ha encabezado este, digamos, escandalito que pueden ustedes ver ahí, que pues terminó en una verdadera discusión, una muy acalorada, apenas hace unos días. Por cierto, y creo que es muy importante ahora la encuesta del día, que la hemos actualizado, porque ahora que hay más conocimiento sobre este tema, me parece que la pregunta obligada que tenemos todos que hacernos en este momento, pues es precisamente cómo debería Polonia responder a la negativa de Zelensky sobre Volvín. Debería de romper con toda alianza, debería de exigirle una disculpa pública o de ignorar y seguir adelante. Los invitamos sobre todo a que nos dejen aquí su comentario en el chat. ¿Cuál de estas opciones creen ustedes que sería la más adecuada para que pues se hiciera finalmente algo aquí? Y bueno, si me permiten, déjenme leer algunos de los comentarios.
Miren, dice Fermín Ramírez, con razón Polonia está preocupada. Pues sí, Polonia está preocupadísima. Polonia está preocupadísima por esto y no es para menos. Es más, no solamente debería de ser Polonia, amigos, debería ser el mundo entero. El mundo entero en estos momentos debería de estar preocupado porque, repito, no estamos diciendo ni insinuando que toda Ucrania sea así o que todos los soldados ucranianos sean así, pero sí estamos diciendo que son grupos muy poderosos. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando estos grupos, como el batallón de Azov, ganan tanto poder y dinero y se les exalta porque ganan algunas batallas en el frente o porque aunque las pierdan, tomaron un papel heroico para la defensa de esos lugares? Lo que queda no nada más es exaltar el papel heroico de ese batallón. Es que ese batallón en específico tiene una ideología muy concreta. Y lo que se exalta es la ideología, sobre todo cuando su bandera es igual a la de las SS de la Segunda Guerra Mundial y cuando su ideología ya sabemos cuál es. Es obvio lo que está pasando. Cuando la guerra se termine, les decía yo esta mañana, ¿qué creen que va a pasar con todos esos grupos? ¿Que se van a ir a su casa con todas esas armas y dinero? Por supuesto que no. Esos grupos han existido desde antes de esta guerra y van a seguir existiendo. Y cuando esta guerra se termine, porque algún día se ha de terminar, ahí me cuentan quién va a parar a esos grupos y ahí me cuentan cómo la OTAN va a salir a quejarse, por lo menos varios de sus miembros, de la existencia del batallón de Azov, así como se quejan hoy de Hamas o de Hezbollah o de Al Qaeda, que son grupos que ellos mismos crearon, fondearon y entrenaron, sabiendo que se iban a salir de control en algún punto de la historia por ideas extremistas. Y henos aquí, henos aquí. Así las cosas, dice Pandemia Chess. Había una guerra entre Ucrania y Polonia, todos los países vecinos se pelean y tienen sus versiones y Rusia usa los Wagners, que fue creado por un neonazismo ruso, por eso se le llama Wagner. Bueno, el origen de los Wagner no es el origen de la palabra Wagner es por una de las preferencias musicales precisamente de uno de los compositores que ha tenido el mundo, pues, que es Wagner. Por eso se llaman Wagner. No digo que no exista este problema en Rusia, por supuesto que existe este problema de estos grupos neonazis en Ucrania, en Rusia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en el mundo entero. A ver, no se trata de que no existan, se trata de que, oye, sabes que existe, pero no le des dinero, armas y entrenamiento militar de élite. Esos son contextos muy diferentes. Hay que ser claro con esto. Dice Adrián Verástegui, Rusia debe entender que Ucrania no le importa a la OTAN, pero sí Israel. Entonces depende de esto de dónde poner sí. Depende del lado de la historia de la que se quiera vender. Hace apenas unos años el batallón de Azov era proscrito y denominado como un grupo extremista. Ahora a conveniencia ya se le ha levantado esa restricción y nos dicen que ya, después de todo, eran un tazo dorado, ¿no? Diría en TikTok, y pues ya se compusieron, ya se rehabilitaron. Esto no es así. Polonia, dice José Santos, está en la mira de Rusia por complicidad. Así es, amigos. Y vamos a ver en qué termina esto, pero a mí me parece que es un tema que valía la pena comentar porque está pasando en estos momentos. Hubo un reclamo, repito que fue que lo dejan muy barato. Por cierto, es un medio ucraniano. Entonces, el medio ucraniano, vean también cómo lo pone. Da la nota porque es una gravedad resolver el problema de Volyn, de la tragedia de Volyn. Polonia, el ministro de Polonia le urge a Ucrania a resolver el problema de la tragedia de Volyn. Más, hay un reconocimiento de que hay un problema con esa tragedia histórica de Volyn y que Ucrania tuvo un papel fundamental en esto, porque no nada más por lo que pasó con Stepan Bandera, sino porque se le siga considerando como un héroe y exaltando en estos momentos, porque eso es lo que realmente estamos viendo aquí.
Hoy es un día bastante negro para Ucrania, un día que van a recordar en su historia, porque las fuerzas rusas han tomado el control de Ugledar. Y este movimiento, créanme, que va a cambiar el rumbo entero, no solo de la guerra, sino de toda la geografía ucraniana y por supuesto también de la geografía rusa, tal y como la conoce el mundo entero. ¿Por qué? Porque no es solamente una ciudad más, estamos hablando de una posición estratégica que es clave, sobre todo porque en las últimas semanas los reportes de avance han sido constantes y ahora las fuerzas ucranianas están, pues ya podríamos decirlo en estos momentos, prácticamente rodeados. Miren, quiero mostrarles un mapa que vamos a explicar en unos momentos. Pero por supuesto estas son algunas de las notas que están cubriendo ya desde horas muy tempranas con varias imágenes. Las que vieron ustedes en un principio corresponden a los bombardeos que ustedes pueden ahí ver en Ugledar. Algunas de las tomas que les mostramos y ahí pueden ustedes ver cómo lamentablemente el mapa está convertido. Esa es una guerra total. Hay bombardeos y asedios por todas partes y ustedes pueden ver cómo literalmente están ya las tropas ucranianas rodeadas, no tienen para dónde ir. Literalmente la única salida es la retirada inmediata, la huida, el repliegue. Ahora vamos a volver a este mapa, pero los edificios que antes eran bastiones defensivos pues ya no lo son. Y las rutas de suministro que son vitales para la resistencia ucraniana en ese frente, pues ya están cortadas. Las tropas rusas no solamente han avanzado, sino que están ya comenzando a consolidarse en esta región. Y el control de Ugledar no es solamente una victoria táctica, sino que es un golpe psicológico para las fuerzas de Kiev. ¿Cómo van a responder ahora que están perdiendo terreno de forma tan drástica? Bueno, pero esto no es ni remotamente lo peor. Es solo una de las muchas otras malas noticias que el día de hoy tiene Kiev. Están recibiendo demasiadas malas noticias en muy poco tiempo. Este avance ruso no solamente se detuvo aquí en Ugledar, sino que también están en áreas muy cercanas, como por ejemplo Prechitovska, en Pavlovka. El ejército ruso ha logrado romper todas las líneas de defensa ucraniana. Repito, lo pueden ustedes ver fácilmente, en donde pues, el avance es profundo en todo el territorio que antes era controlado por Kiev. Ahora están rodeados, ahora los están bombardeando por todos los flancos y pues aquí no estamos hablando solamente de una victoria momentánea. La consolidación del control sobre todas estas zonas que ustedes acaban de ver ya está marcando una tendencia muy preocupante para la OTAN y para Ucrania, que es el desgaste de las tropas de Kiev, de las tropas improvisadas, porque ya hemos insistido mucho en que las tropas de élite y lo mejor que tenían para defender a estas zonas, pues se fueron para Kursk. Cada kilómetro que retrocede ahora Ucrania, cada edificio que pierden, pues es un golpe más para la ya de por sí debilitada capacidad de la resistencia ucraniana. Y este avance también ya es innegable, ya ni siquiera los portales ucranianos están negando como en la región de Budianovye, donde hoy, por cierto, otra mala noticia, hoy hay muchas malas noticias para Kiev porque sufrió otro revés enorme. Y es que miren, la distancia que existe entre los flancos derecho y el flanco izquierdo de las líneas ofensivas rusas en Ugledar es de apenas 5 kilómetros nada más. Lo que eso nos quiere decir de otra forma es que ya estamos hablando prácticamente de una maniobra que, como ustedes lo pueden ver, es un cerco inminente. Y este tipo de tácticas que pues están combinando el fuego de la artillería con los ataques aéreos que también vieron ustedes al principio del podcast, pues ha sido devastadora para las fuerzas ucranianas, para cualquier ejército del mundo. Y la pregunta no es si van a perder más territorio, sino cuán rápido y cuánto es lo que va a perder Ucrania con esta nueva incursión. ¿Cómo pudieron desatender un flanco así? Prácticamente se lo entregaron a los rusos, porque esto ya está teniendo implicaciones, porque a partir de aquí se va a cortar el suministro de armas para el resto del frente ucraniano que queda en la región. A partir de aquí, Rusia también va a cortar el apoyo logístico
que Occidente le estaba mandando. Y no es un secreto que Rusia ya está ajustando toda esta estrategia en los últimos meses, porque en lugar de ataques directos y masivos, que les costaron muchas bajas en su momento cuando el conflicto estaba estancado, pues ahora ya estamos viendo cómo se están enfocando en una táctica de desgaste, digamos un poco más calculada, porque cada avance es muy medido. La artillería, por supuesto, que está jugando un papel fundamental. Y pues estamos viendo ya errores del frente ucraniano que antes también cometía ruso, pero cuando los rusos subestimaron la capacidad de la resistencia ucraniana, pues ahora ya vemos cómo están cambiando totalmente de estrategia, y Ugledar es un claro ejemplo. Porque en lugar de eso, ya ahora Rusia está adoptando aquí una estrategia que parece estar funcionando bastante bien, que es atacar los puntos críticos de abastecimiento y cortar las rutas logísticas. Mientras Ucrania se está enfocando demasiado, me atrevería yo a decir, en Kursk, están desatendiendo la defensa de su territorio. Y el este de Ugledar, pues es un claro ejemplo de esto. Todas las regiones rusas, todas las fuerzas rusas aquí, pues rompieron las defensas enemigas de Ucrania, se afianzaron en precisamente estas zonas y ya están usando esto para consolidar su presencia en esta región y la están convirtiendo en una posición clave. ¿Esto qué está produciendo? Lo que está produciendo es que está poniendo en jaque a las rutas de abastecimiento ucranianas. De hecho, el control de fuego que las fuerzas rusas han logrado ya en esta zona es un cambio de juego total. Rusia está manoteando la mesa porque, fíjense, con esto lo que está pasando, ya con esta jugada que ustedes ven aquí, con este cambio de, digamos, geografía, pues ya aquí le está cortando con esta jugada a Occidente toda la posibilidad de mandarle suministros y refuerzos a las líneas del frente ucraniano que están prácticamente al borde del colapso en este flanco. Y mientras que esto pasa, pues ni qué les digo de lo que está sucediendo hoy en Kursk, que es igual de crítico para Zelensky, porque en el distrito de Glushkovky hoy se reportaron que los avances fueron devastadores. Las fuerzas ucranianas intentaron de nuevo establecer ahí posiciones nuevas, pero el avance ruso en su propio territorio pues es imparable. Conocen su tierra, conocen su zona, conocen su geografía. Incluso con los refuerzos occidentales que llegaron ahí, seguramente mercenarios de élite, que trasladaron a zonas como Olgovka, pues los ataques que lanzó Rusia fueron furiosos. Ahora Rusia nos está tentando el corazón para dinamitar su propio suelo. Lanzaron hoy un ataque en Kursk con bombas FAB-3000, que antes Rusia no había querido lanzar, pero ahora ya está lanzándolas y son ataques devastadoras para las líneas defensivas ucranianas. Yo creo que ellos pensaban, y la OTAN, que Rusia no se iba a atrever a bombardear con FAB todo el territorio, esta parte del territorio ruso. Pero ahora lo que están haciendo es perfeccionar el uso de estos ataques aéreos que son selectivos, y esto ya les está permitiendo mantener una presión muy fuerte sobre el frente sin sufrir las mismas pérdidas que hace apenas una semana. ¿Se acuerdan ustedes que Ucrania estaba volando puentes? Bueno, pues lo que está haciendo Rusia es que pues no necesita sus puentes, porque con estos ataques aéreos simplemente, ¿para qué quieres puentes cuando te caen del cielo bombas FAB-3000? Es muy difícil imaginar que Ucrania pueda seguir sosteniendo el control de la zona de Kursk por mucho tiempo más después de la ferocidad que vimos hoy. Todas las pérdidas de estos equipos y de estas tropas pues son enormes, y la capacidad de respuesta de la OTAN parece estar disminuyendo en Kursk. Y mientras eso pasa, pues las tropas rusas están avanzando con la consolidación de estas nuevas posiciones como la de Ugledar, y están utilizando ahora drones para hacer estos ataques selectivos que lo que están produciendo es eliminar a los soldados enemigos. Hay cientos de videos en las plataformas, sobre todo en X, de cómo están utilizando estos drones para acabar con las tropas a pie, con las tropas y los puestos de control que están estacionados. Y la táctica ya parece que es muy evidente, es desgastar totalmente a las fuerzas ucranianas hasta que no puedan seguir resistiendo más. Son drones kamikaze que buscan su objetivo hasta que lo bombardean. Entonces, pequeñas bombas muy letales que se están usando también en la frontera de Kursk,
Estos ataques rusos pues, son igual de devastadores en áreas que se están reportando hoy, que fueron ataques muy feroces, como por ejemplo Martinovka, Kruglik. Las tropas rusas pues consolidaron ya el control sobre estos puntos estratégicos y las imágenes que se muestran de cientos de vehículos de combate de infantería suecos destruidos nos muestra también el nivel de pérdidas que está sufriendo la OTAN en esta región, porque habían mandado lo mejor de sus equipos. Entonces, este tipo pues literalmente son emboscadas, de ataques nocturnos, porque sobre todo los están lanzando de noche, han sido ya una constante. Cuando el sol se oculta, el infierno comienza en el frente ucraniano de Kursk. Están intentando reagruparse, pero hay ataques todos los días que son sumamente devastadores. Si Ucrania no logra reforzar estas líneas defensivas en Kursk, ya casi es un hecho que lo que vamos a estar viendo es una retirada completa de la región muy pronto, porque no hay manera de sostener eso. Así no. Y los avances rusos pues han sido bastante feroces, no nada más aquí. Se están quedando ya los ucranianos sin opciones porque las rutas de suministro para que puedan reforzar estas líneas ya están, como vieron en el mapa, bajo el control ruso. Entonces, ¿qué esperanza crees que puedan tener de decir en unos días va a llegar un nuevo embarque de municiones o los refuerzos cuando las fuerzas de Kiev ya no tienen, y esa es una realidad, la capacidad de contraatacar de manera efectiva porque las rutas de suministro están cortadas? Y luego en la zona de Kupiansk y también en la zona de Svastovsky, pues los avances rusos han sido igualmente significativos. Aquí las fuerzas rusas hoy aseguraron nuevas posiciones en las zonas forestales, se están acercando a las afueras de zonas como Novosinovo, y esto es bastante preocupante para las tropas ucranianas porque los refuerzos que se supone que tenían que llegar en estas áreas no llegan. Es muy lento y a medida que los rusos siguen avanzando hacia la línea de la autopista 0-211-942, que es lo que están diciendo los últimos reportes, pues el cerco que hay sobre las fuerzas ucranianas pues parece que es inminente. Y fíjense, no solamente se trata de estos avances territoriales, hay que decirlo, también es el impacto que todo esto está teniendo porque está minando la capacidad de respuesta ucraniana con cada kilómetro que las fuerzas rusas están avanzando y está poniendo, claro, más presión sobre las ya de por sí debilitadas líneas defensivas de Kiev cuando no hay capacidad de reabastecer a sus frentes por las líneas de suministro. La pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo va a sostener así Ucrania en estas condiciones? ¿Cuánto van a resistir? Ahora tiene sentido porque Zelensky está tan esperanzado a que esto se termine de cualquier manera en noviembre. Por supuesto, si ganan los demócratas, pues Zelensky se habrá sacado la lotería. Pero si no, pues también está esperando a que en cualquier escenario esto no puede pasar de noviembre. Fíjense, otra mala noticia para Kiev. Ahora en la dirección de Kurashkovske, que es las zonas de las fuerzas rusas en donde ya rodearon a las tropas ucranianas, en esta región de Kurakovskaya, que están cortando la carretera clave también aquí que conecta a Selidovo con Sukurino. Y nuevamente aquí la estrategia vuelve a ser la misma, cortar las líneas de suministro. Y esto es muy importante porque lo que están haciendo es que están controlando todas las rutas posibles por las que la OTAN podría mandar reabastecimientos a las fuerzas ucranianas, y lo que están haciendo es, con esta estrategia, es impedir por cualquier forma posible que lleguen refuerzos, que lleguen al frente, y están aislándolos todavía más en todas las zonas. Entonces, estas unidades de asalto rusas, lo que ahora están haciendo, y ya queda clarísimo, es que están avanzando entre estas zonas. No nada más hablamos ya de estas zonas iniciales que nosotros veíamos como Ugledar, sino también estamos hablando de Sukurino, de Selidovo, están alcanzando también el terraplén del ferrocarril. Ya todo esto les está permitiendo desarrollar una línea ofensiva en todas las direcciones posibles, tomando ferrocarriles, autopistas, incluso caminos rurales. Todas las posibles vías en que la OTAN podría resurtir o mandar refuerzos a la línea del frente, pues están cortadas. ¿Qué pasa en Chasiv Yar? Pues al sur de Bakhmut
lo mismo, se repite la misma historia. Estos combates que de nueva cuenta las tropas rusas lograron afianzarse en áreas claves de la ciudad, no hay quien los detenga porque lo mejor se fue a Kursk y la destrucción, por ejemplo, en Chasiv Yar, ya lo hemos platicado, pues en las últimas horas yo creo que esto todavía se ha agravado más porque Rusia ha lanzado ataques con drones, con ataques aéreos que están desgastando a las fuerzas ucranianas y ahora esto que ya de por sí suena muy catastrófico, no es lo peor que le haya podido pasar a Ucrania, porque el problema es que las fuerzas rusas no solamente los están atacando por Ugledar y sus alrededores, de todos los que ya dijimos. Para acabarla de amolar, como decimos en México, pues también están expandiendo sus operaciones en otros frentes estratégicos. Si vemos, por ejemplo, el caso de la frontera con Kursk, donde ya los combates alcanzaron niveles bastante alarmantes, en el distrito, por ejemplo, de Subchansky, las fuerzas las fuerzas ucranianas pues intentaron una ofensiva en la dirección a Kamishevka y fueron rápidamente repelidas por los rusos. Entonces ya si lo ponemos en una balanza, ¿cuál es digamos, el corte de caja? Porque están perdiendo territorio en Ucrania, pero dijéramos al menos logran consolidar las posiciones de Kursk, pero ahí también están teniendo reveses enormes y los están rodeando y cortándole las líneas de suministro, pues no parece que valga mucho la pena la aventura a la que incursionaron. Y lo más preocupante para Zelensky es que no estamos viendo movimientos aislados. Ya las bajas que estamos viendo, los reveses en los frentes ucranianos, pues está complicando todavía más su capacidad para defenderse de forma eficaz. Yo creo que fue un error monumental esa incursión en Kursk. Pagaron un precio carísimo, mandaron todo lo mejor que tenían, desde sus tropas de élite hasta los blindados, hasta el arsenal de última generación que les había mandado la OTAN. ¿Y todo para qué? Pues para nada. No parece que tenga, más allá de la estridencia de lo que nos muestran estos ataques. Cuando nosotros volteamos a ver algunos de los tantos mapas, de los tantos frentes de guerra, y lo que vemos es eso, pues simplemente no parece que haya tenido o que haya valido la pena esta estrategia. Y cuando vemos que por el lado ruso tampoco funcionó la idea de que Rusia iba a desplegar o a retirar a sus tropas del frente ucraniano para proteger Kursk, pues eso no pasó. Al contrario, siguieron avanzando con esta estrategia de desgaste que parece que les está funcionando muy bien. Porque a medida que las tropas ucranianas siguen perdiendo terreno, siguen sufriendo bajas, pues la capacidad de Ucrania para responder se vuelve todavía más reducida. Y esto ya lo vemos por varios frentes y también nos sugiere que a este punto ya es muy poco lo que Ucrania puede hacer. No parece que estén preparados para este tipo de ofensivas. No parece que esto fueran parte del plan, como dijo Zelensky hace unas semanas, que todo marchaba según el plan. Bueno, pues habría que revisar cuál es ese plan. También ese famoso plan de la victoria que le va a vender Zelensky a Biden en las próximas horas, pues vamos a ver de qué se trata, porque la realidad que se está viendo es una realidad muy dura, en donde no hay una posibilidad ya de hablar de victoria cuando la balanza no parece que esté a su favor. Si nos pasamos al norte, la situación es igual de preocupante para la OTAN, porque al norte de Ucrania, y por supuesto que es preocupante para la OTAN, porque en el norte y en el sur de la región de Bakhmut, lo mismo, las fuerzas rusas ya tomaron hace unas horas, reportaron o reivindicaron avances muy importantes en Bakhmut. A pesar de que la ciudad ha sido devastada por los combates, pues ya las tropas continúan afianzándose en estas zonas estratégicas dentro y alrededor de Bakhmut, y las rutas de suministro hacia las áreas controladas por Ucrania pues ya están pues cortadas. No hay manera de llegar. ¿De qué sirve que le prometan ayuda? Una cosa es que le prometan y otra cosa es que esa ayuda ya a este punto logre llegar al frente. La pregunta es ¿cómo? No se puede ni por aire, ni por tierra, ni por mar. Están rodeados y ahora sí me parece que este anillo, este cerco se ha completado por lo menos en estos frentes, y ya es cuestión de apostar cuánto tiempo más puede resistir un ejército cualquiera. En este caso estamos hablando de Ucrania, pero ¿cuánto puede resistir un ejército sin reabastecimiento de las líneas de suministro?
pues lo único que queda es una retirada forzada y ese famoso plan de la victoria rusa ucraniana parece que se va a convertir en un plan de paz forzado, Alba. Sí, completamente, sobre todo porque cuando veíamos las notas de la incursión en Kursk, pues fueron muy fuertes, fue muy impactante porque, por supuesto, no solo a todos nos sorprendió que entraran a territorio ruso, sino también a muchos de los portales rusos. Muchos dicen que los dejaron entrar, que no fue cierto que los agarraron en emboscada. Vamos a dejar que fue emboscada. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero sí sabemos que entraron a territorio ruso y que ahí siguen. Entonces muchos medios y muchos portales empezaron a criticar muchísimo al gobierno ruso. Veíamos hace unos días que nosotros les presentábamos aquí las notas de cómo bombardearon y volaron 2 grandes depósitos de armamento ruso, que en uno la explosión estuvo sumamente curiosa, por decirlo de alguna manera, porque si recuerdan las imágenes se formaba el típico hongo que decíamos que parecía una explosión nuclear. Supuestamente el gobierno ruso dice que no había armas tácticas nucleares en ese depósito, pero también hay que recordar que Rusia es el país que más armas nucleares tácticas tiene. Es decir, estas no tienen la misma carga nuclear que las bombas nucleares, por supuesto no causan la misma destrucción, no causan la misma forma en la detonación, pero sí tienen armamento atómico. Es un poquito menor, una carga mínima, pero sí son armas, por eso se llaman armas tácticas nucleares. Entonces estábamos entretenidos todos, por así decirlo, de una manera, viendo cómo estaban volando los depósitos de armas rusas, y entonces hoy nos aparece esta nota. Y como lo habíamos dicho ya en muchas ocasiones, y yo siempre lo he repetido, cuando vemos esta escalada que hace Ucrania para contrarrestar los avances de Rusia, siempre hay un factor en cada una de estas. Siempre descuidan partes importantes del territorio ucraniano. Y muchos podrían decir, no, pero es que concentran todo, digamos, como decimos en México, le echan toda la carne al asador en una parte de la guerra, cuando hay muchos frentes de guerra, entonces descuidan otras partes y es donde les van comiendo el pastel, por así decirlo. Pero es que también los números no le ayudan muchísimo a Ucrania en cuanto a los soldados en activo. Según el portal Político, Ucrania en este momento, después de que llamó a muchos de sus ciudadanos y que ha tenido muchos soldados voluntarios que se han unido a sus fuerzas, según el portal Político, a finales del 2022, Ucrania tenía 200,000 soldados activos y más de 100,000 reservistas. Pero se estima, según, les vuelvo a repetir, el portal Político, que el número de militares activos ahora asciende a unos 500,000, incluyendo las fuerzas de defensa territorial que son voluntarios movilizados para proteger sus regiones, incluidos, por supuesto, los soldados que ha enviado la OTAN para los de élite, que son los que entraron a las regiones de Rusia. Entonces, según el portal Político, en este momento, Ucrania tiene unos 500,000 soldados en el frente de guerra. Es un número considerable considerando que solo tenían 200,000. Digamos, se fueron al doble, 2 veces y medio el número de soldados que tenían. Pero según DNW o Defensa News, Rusia tiene alrededor de 1.32 millones de soldados activos en este momento y tiene unos 2 millones de reservistas. Entonces, ahí es donde también los números no nos cuadran. Cuando vemos que, por supuesto, el número de soldados que tiene Rusia es muchísimo mayor a los que tiene Ucrania, porque, por supuesto, también Rusia es mucho más grande, entonces, obviamente, abarca más partes que Ucrania no puede abarcar. Y si todos se los dan, todo el armamento que tienen, lo mejor en armas y todo lo que tienen, se lo dan a su grupo élite que está dentro del territorio ruso y a las demás zonas las dejan desprotegidas, es lo que estamos viendo ahorita, que prácticamente los tienen todos rodeados, inmovilizados. Y sabes que yo estoy bien seguro, Alba, que si no tenemos los números reales, ¿verdad? Es difícil tener por los eso números mencionaba finales. Pero si hiciéramos un recuento de cuántos soldados tiene Ucrania en estos momentos en sus frentes, no cuadraría con el número de reservistas ni con el número de militares activos, te lo apuesto. No, por supuesto que no. Aquí yo creo que hay un porcentaje enorme de soldados extranjeros disfrazados de ucranianos. Ya hemos hablado mucho, claro. Por ejemplo, hay pruebas, ¿no? De los GOV, por ejemplo, pero es uno. Claro. ¿Cómo pasamos de que tuviera 200,000
a tener 500,000. Esos son 300,000 Son más en nada. 300,000 más, por eso te digo, es 1,5 veces más de los soldados que tenía Ucrania, sin contar los supuestamente 100,000 reservistas, que son todos los ucranianos que están fuera del territorio ucraniano y que los están devolviendo. No, y 300,000 que aparecen como Neo, el de la Matrix. O sea, Sí, llegan hoy, de la nada aparecen y ya se manejaron F-16, ya se dispararon NIMARS. ¿De dónde? Obviamente son soldados de élite de otros países encubiertos. Esta guerra no se trata ya de Ucrania contra Rusia. Ucrania está prestando el territorio y es quien está pagando las consecuencias de devastación. Ahora lo vemos en Ugledar, por ejemplo, y en todas las zonas en donde a partir de Ugledar es la punta del iceberg de este problema, como ya lo vimos. Pero pues queda la duda de dónde salen esas cuentas porque los números no cuadran. No. Simplemente no cuadran. ¿Cuál es la principal razón del avance ruso en Ugledar? Es una pregunta muy, muy importante. ¿Es una cuestión de superioridad militar rusa? ¿Es una cuestión de errores estratégicos ucranianos o de la OTAN? ¿O una falta de apoyo internacional? Los invitamos a votar por YouTube en estos momentos. Claro, preguntaba a alguien que qué iba a pasar si Kamala Harris ganaba las elecciones en Estados Unidos, que si iba a terminar con la guerra o si iba a seguir. Pues yo creo que va a seguir. Si ella gana las elecciones en Estados Unidos, la guerra va a seguir porque es el mismo lobby que apoya a Biden, apoya a Kamala. El lobby armamentista o la industria armamentista y la industria del petróleo, una parte está con Biden. Entonces ellos son los que están metiéndole más dinero a esta campaña y por supuesto les conviene que gane Kamala. Del lado de Donald Trump, cuando fue su gobierno, si ustedes se acuerdan, a él lo apoya la industria del cigarro y del tabaco y también una parte de la industria del gas y del petróleo. Entonces la industria del petróleo, la industria petrolera en Estados Unidos está dividida. Una parte es la que está apoyando al partido de Biden y otra parte es la que está apoyando al partido de Donald Trump. Pero sí hay una diferencia clara. La industria armamentista está de lleno con Biden y la industria del tabaco y del alcohol está de lleno con Donald Trump. Entonces, si gana Donald Trump, por supuesto, vamos a ver como ya fue en su sexenio, no se desarrollaron guerras porque no le convenía a los que le apoyan a sus campañas. En el caso de Biden se están desarrollando guerras en todos lados porque es lo que le conviene a las personas que le meten muchísimo dinero a sus campañas. Claro. Ahora, ya el tema de Ucrania me parece que tiene una salida muy clara. Zelensky se va a jubilar en noviembre. Él ya... En noviembre vamos a verlo. Él ya lo que dice es, esto se tiene que acabar en noviembre. ¿Quién le dijo que noviembre? ¿Por qué noviembre? ¿Qué pasa en noviembre? Pues suponemos, ¿verdad? Porque eso es lo que coincide con las elecciones estadounidenses. Si llega Donald Trump, lo de Ucrania se acaba porque Donald Trump ya lo dijo. No porque a Trump le interese tanto la paz ucraniana, sino porque no va a gastar dinero en Zelensky, pero también porque se va a desquitar de los patrocinadores de los demócratas, que como tú bien dijiste es la industria armamentista. Esto no es un secreto ni siquiera. Es público, se llama lobismo. Y los lobbies, que esto es legal en Estados Unidos, que un sector empresarial puede apostar por un partido o candidato. Que le meten muchísimo dinero. Raytheon, Lockheed Martin, que son las dos más poderosas industrias de armas. ¿De dónde viene Blinken y de dónde viene el secretario de Defensa de Estados Unidos? Austin, de ahí viene. Y le ponen muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo le vas a pagar ese dinero al que te pagó gran parte de la campaña? Bueno, pues si vendes sombrillas, pues ojalá que llueva. Si lo que venden es armas, pues ojalá que haya guerras. Mágicamente, por cierto, con Biden ha habido más guerras que nunca que se recuerde en el mundo. Entonces, buen negocio. Buen negocio, saben que es una inversión segura. Si llega Trump, pues sabe que es la mejor manera de desquitarse de los demócratas, cortando las guerras en el mundo porque deja de ganar Raytheon y Lockheed Martin. Así de simple, es negocio puro. La política es negocio. El que sí está muy complicado y no tiene una salida, gane quien gane, es el conflicto en Medio Oriente. Si gana Kamala, el conflicto en Medio Oriente va a seguir. Si gana Donald Trump, el conflicto en Medio Oriente va a seguir. Incluso Netanyahu salió y dijo que él le está muy preocupado por su muy querido Estados Unidos. Así lo dijo y que insinuó que espera el regreso de Trump. Pero no importa quién llegue. Claro. Él tiene tiro seguro. Claro, porque ellos, ahora sí que el lobismo de Israel
ha invertido muchísimo dinero en ambos partidos en Estados Unidos. Todos los caminos llevan a Roma. Exacto. Ellos han aceitado la mano de los dos partidos para asegurarse su permanencia. Entonces no importa cuál llegue. En el tabaco hay un monopolio, un lobismo israelí. En la industria de armas, ni te cuento. En el petróleo, ni te digo. En lo que me digas. Sí. En lo que me digas. Es un grupo sumamente poderoso. Tanto que Irlanda salió y como que dijo que él quería la paz, que no se mete, que es diplomático y pum, le colaron una carta que mandó el presidente de Irlanda al presidente iraní felicitándolo por su nueva toma de protesta con los detalles de la carta. No fue tanto el hecho de que del contenido de la carta, no tenía nada de malo, es el mensaje de, hey, te estamos espiando, sabemos cuántas veces vas al baño, cuántas bolitas hiciste, todo. Sí, Alba. ¿Tú crees que no es lo que le quieren decir? Pues sí. Eso fue muy explícito. Bueno, pues así es el Mossad, así es el Mossad. ¿Yo qué te digo? No es mi culpa. Reclámale a ellos. No, que le voy a... Ya hasta ellos van a saber lo que les voy a decir. No, ya. Claro. Ahí voy a perder el pleito, mejor no. Mejor no. Ahí lo dejo. ¿Cuál es la principal razón del avance ruso nuclear? El 78% cree que es por una superioridad militar rusa. El 17% cree que es por errores estratégicos ucranianos y el 4% cree que es por la falta de apoyo internacional. Pues, como dirían en México, haya sido como haya sido, Ugledar ha caído y con esto lamentablemente para Ucrania, afortunadamente para Rusia y un mundo impaciente porque esto se termine, bueno, casi todos, pues esto cambia la geografía y cambia todo el escenario de guerra en Ucrania. Y nos vemos mañana con más información. Hasta luego.